Buenos días, mis amados hermanos, buenos días. Iniciamos este día, lunes, nuevamente con la palabra de nuestro Dios. El título, por algunos problemas técnicos que tuvimos ahorita en la mañana, no pudimos ponerlo allí, pero vamos a tratar acerca de la promesa de Dios. La promesa. ¿Qué es una promesa? ¿Qué es una promesa? Es un compromiso que se asume por medio de una palabra. Es decir, yo menciono algo, digo algo, me comprometo. Y a nivel emocional, aquella palabra dicha a una persona es considerada como un juramento, tiene el mismo valor que un contrato, es decir, que algo escrito que tiene que cumplirse. Ese es el valor de una promesa. Una palabra dicha que se asume como un contrato, como un juramento y que es considerada como una verdad absoluta. Es decir, aquello que se dijo tendrá un cumplimiento. Indefectiblemente de las cosas que acontezcan hacia un lado, hacia otro, hacia adelante, hacia atrás, derecha o izquierda, aquella palabra tendrá su cumplimiento. Hablamos la semana pasada de que nosotros hemos sido bendecidos en Cristo en los lugares celestiales y por esa bendición nosotros fuimos alcanzados y por esa bendición nosotros seguimos caminando y por esa bendición nosotros seguimos estables. Vamos a trasladarnos por favor a una cita que será nuestra referencia en esta mañana. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 25, y ahí vamos a ver el valor de la promesa dada a nosotros. No solamente caminamos en la bendición de Dios, no solamente caminamos en esta tierra bendecidos por nuestro Dios, Él guardándonos, cuidándonos, haciendo resplandecer su rostro sobre nosotros, poniendo paz en nuestros corazones. No solamente eso, sino que también nosotros caminamos en esa promesa de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25, no sin antes mencionar la introducción que hace nuestro hermano Juan en aquel entonces, escribiéndoles a aquellos hermanos y diciéndoles: les escribo a ustedes, padres, capítulo 2, versículo 13, es la introducción de él para llegar nosotros al 2:25. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que ha sido desde el principio, y le hemos conocido porque él nos conoció primero. Al que ha sido desde el principio, les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes niños porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes padres porque conocen al que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Es decir, el auditorio. ¿A quién dirigido? Padres, jóvenes y niños, es decir, a toda la familia en su conjunto que permanece. Y en el versículo 20 les dice lo siguiente: ustedes tienen la unción del Santo, es decir, ante las situaciones de engaño que estaban prevaleciendo en aquel entonces, les dice él, ustedes tienen la unción del Santo. Y si nos metemos un poquito en un paréntesis explicativo de qué es la unción es la escogencia, tomado de los términos medievales o de las prácticas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. La unción es la selección de Dios, es la escogencia de Dios para aquellos que Él ha determinado en su corazón que cumplan ciertas funciones. En los reyes medievales era la elección regia de los reyes, de que ellos seleccionaban a alguno para fungir en tal puesto, en tal función. Era una escogencia. No correspondía a la democracia, a un consejo, a un senado, a una acción en un legislativo, sino que correspondía a la autoridad soberana de alguien que escoge y da su unción y derramaba en el aceite como la garantía, como la señal evidente de esa escogencia. Así fue escogido David y fue derramado sobre él el aceite como la evidencia de la función que habría de terminar. No era rey todavía, pero era el ungido del Señor. Así nuestro Cristo se constituyó en el ungido de Dios, es decir, en el escogido. Él como portador de las buenas nuevas, del mensaje del Evangelio, llevando la obra del Padre. Ustedes tienen la unción del Santo, versículo 20.
Y en el versículo 24, para nosotros llegar al 25, dice la Escritura: en cuanto a ustedes, que permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio. Si lo que oyeron desde el principio permanece en ustedes, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y el versículo 25, hermano, es lo que nosotros nos llevamos en esta mañana. Esa bendición hermosa de saber que caminamos en esa promesa de Dios, que nos dice, y esta es la promesa que Él mismo nos hizo. Fíjese la hermosura de la palabra. Esta es la promesa, es decir, la palabra asumida en un juramento como una verdad absoluta, como un contrato que llega a nuestro corazón a nivel emocional, que se toma una promesa, es decir, una palabra que tendrá su cumplimiento. No solamente caminamos en una bendición de Dios, sino caminamos en la promesa de Dios. ¿Y cuál es la mayor promesa a la cual tú y yo podemos aspirar? La mayor promesa que tú y yo podemos tener. A un enfermo en fase terminal, si tú le prometes, no se preocupe, con este medicamento usted vivirá. Él se aferra a esa palabra. Y esa palabra constituye la fuerza, el motor que le impulsa a seguir luchando y peleando, a permanecer aún en situaciones muy incómodas en aquella situación de cama. Pero tiene una promesa, y esa promesa le da fuerza, vida y esperanza. Y a nosotros nos hizo una promesa, pero de vida eterna. Así dice la Escritura. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo. Él mismo. ¿Cuál es la promesa? Dice, la vida eterna. La vida eterna. Muchas veces nosotros, cuando vemos las promesas de Dios, las consideramos solamente como palabras escritas. Y qué bueno que esté como palabra escrita, porque la promesa es eso precisamente. Te quedó escrita, no solamente lo dijo, lo escribió. Y la palabra es clara, bajo la inspiración del Espíritu Santo, para que no tengamos duda de que aquello que se ha dicho se cumplirá. Aquella promesa dada, en este caso, si nosotros nos trasladamos al Génesis, cuando vino el Señor y habló a Abraham, le dijo, si lo tomamos solamente como una referencia en ejemplo, ciertamente regresaré a ti el próximo año, en este tiempo, y Sara, tu esposa, tendrá un hijo. En ocasiones no creemos las promesas de Dios. En ocasiones las dejamos de lado, pensamos que por el tiempo que pasa o en la situación que estamos viviendo, aquella palabra no tendrá su cumplimiento. Sara pensó lo mismo. ¿Cómo? ¿Habré yo a mi edad tener un bebé? Es cuando Dios le dice, ¿habrá algo demasiado difícil para mí? Y repite aquella expresión, regresaré a ti el próximo año en este tiempo y Sara tendrá un hijo. Y efectivamente, en el tiempo señalado, en el tiempo programado, vino aquella promesa y tuvo su cumplimiento. ¡Qué hermosura! Caminamos no solamente en la bendición de Dios, caminamos igualmente en aquellas promesas que dan vida a nuestra alma y que dan fortaleza a nuestro corazón. Y esta es la promesa que Él mismo les hizo. ¿A quiénes? A ti y a mí. ¿Qué es la promesa? La vida eterna. ¿En qué tenemos que permanecer? Permanecer en Él solamente. Permanecer en esa promesa que es la garantía de lo que Él habrá de cumplir. Hay una cita con la cual me gustaría finalizar, que se encuentra en la epístola que en semana anterior en lectura hemos concluido. Hoy estamos con Filemón. Inicia el apóstol Pablo. Pablo, siervo de Dios, Tito, epístola de Tito, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, porque fuimos escogidos por esa promesa de vida eterna, escogidos de Dios, y al pleno conocimiento de la verdad eterna, desde los tiempos eternos. ¡Qué hermosa bendición! No solamente bendecidos, sino caminamos con fuerza, esperanza en la promesa que Él ha traído para todos y cada uno de nosotros. Mis hermanos amados, que el Señor les bendiga, que la gracia y la bendición y esa unción del Espíritu Santo, porque es la unción de la herencia eterna, dice la Escritura, sea la fuerza que en este día nos lleve, nos motive y nos aliente a todos y cada uno de nosotros a seguir adelante.
Mi hermana Mari, buenos días. Me decía la hermana Mari, por el hecho de que siempre salimos apresurados, ciertamente estamos recortando tiempo, las condiciones se ponen complicadas para todos nosotros en nuestros trabajos, pero aún así no declinaremos, seguimos adelante todos los días llevando la palabra de Dios a nuestro corazón. Así es que tranquilos, no apresurados, reposadamente nos despedimos, nos bendecimos unos a otros, damos este tiempo último que tenemos para bendecirnos. Yo te bendigo en el nombre de Cristo. Si no es que antes Dios te ha bendecido a ti desde antes de la fundación del Cristo, del mundo en el Cristo. Señor te bendiga, mi amado hermano, hermana, que la gracia de nuestro Dios te lleve con bien y en bendición. Amén y amén. Nos bendecimos, ahora sí, mi hermana Mari, tenemos un tiempecito para bendecirnos unos a otros. Mi hermano Ernesto, mi hermana Elvira, mi hermano Martín Martínez. Se nos olvidaron los chiltepines, Martín. No tuvimos tiempo porque no los encontramos esa noche, pero los andamos buscando para mandarte una tonelada de chiltepines por allá. Señor te bendiga. Más amados, les dejamos que la gracia y bendición de nuestro Dios les siga llevando y cobijando. Amén y amén.